Mashikuna imanalla alipunlla kunanmi kaypi ña yachakuykunata puchukashpa kanajunchik ñukanchik kay Centro Lingüístico Wiñay Kawsay ukupi yachakushka mashikunawan rimarita charigripanchik. Mashi Elsa, después del curso de Quichua, ¿usted cree que se ha mejorado un poco más en el habla? Sí, he mejorado un poco, sí, un poco más, porque la escritura se escribe un poco diferente y se habla diferente, entonces sí he mejorado un poco más de lo que sabía. ¿Y recomendaría a alguien, al resto de las personas que se interesen que vengan a aprender aquí con nosotros? Claro, sí, que recomendaría. Y recomiendo más que todo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que no podemos hablar muy bien el quichua. Porque nos enseñan bien, como les digo, nos tienen mucha paciencia y aprendemos poco a poco. Entonces les recomiendo bastante que vengan a aprender todo lo que es el idioma quichua. Mashi Arina, ¿qué le motivó a aprender el quichua? Bueno, a mí me motivó principalmente para tratar de ayudarle a mi hijo, para que él también aprenda. Y dentro de este aprendizaje en el curso, ¿le pareció algún momento de pronto difícil? La verdad sí, de la ortografía más que todo. La ortografía y la forma de escribir es muy diferente al español. Ahora que ya hemos aprendido por lo menos lo básico, ¿no? Vamos a presentarnos en quichua. Mashi. Alipunlla mashikuna ñuka shutimi kan Jessica Yarina. Ñuka mi kawsani iluman ayllu llaqtapi. Ñuka mi charini shuk churigu. Ñuka mi llankani Otavalo cámaras wasi ukupi. Ishkay chunga pusa watata mi charini. Paigi. Yupaychani mashiku. Mashikuna shinami kunanga rimarishpa katigrinchi hasta wangarin kay yachachik mashiwan quichua shimita ñawpanman apashpa kanajungapak. Mashi yachachik, ¿por qué es importante revitalizar y fortalecer el idioma quichua? Mashi alipunlla, imamandata quichua shimita hatarichina rikchachina kanchik, chayka ñukanchipa sapi kawsaymi kan. Quichua shimipi ñukanchipa tukuy shinchi yachaykuna ñukanchik ñawpa yayakunapa yachaykuna chaypi kawsakun. El idioma no es solo un idioma de comunicación. Realmente en el idioma está todo el conocimiento, los saberes, los pensamientos filosóficos. Si nos olvidamos del idioma, estamos olvidándonos de todas esas capacidades y potencialidades de saberes que tenemos como pueblos y como culturas. ¿Qué desafíos ha enfrentado en la enseñanza y cómo han superado? Principalmente podríamos resaltar, por ejemplo, en el aspecto lingüístico. Hoy, en la actualidad, nuestros jóvenes quichuas o no quichuas estamos viviendo muy inmersos ya en la cultura hispana, ¿no? Hispanizada. Es así que ya complica, ¿no? Es algo como que ya hemos acostumbrado y volver a modificar y adaptar al sistema quichua es bastante complejo. En el aspecto sociocultural, esta estigmatización cultural, social, la discriminación hacia la lengua, hacia la cultura, hace que limite demasiado a nuestros jóvenes para que puedan soltarse y puedan comunicarse en el idioma quichua. Mashi Yachachi, un mensaje final para todos quienes lo están escuchando o mirando. Ama pingashpa mashikuna hasta umachka kuitsakuna wambrakuna quichua shimita yachajungapaka hari kushilla munaywan shamupaychik mashikuna ñukanchika ñami bilingües kanchik ari ventajosamente el mundo indígena, los pueblos quichuas ya somos bilingües, tenemos dos tipos de conocimientos, dos formas de resolver los problemas. Vamos por la tercera, que el inglés no está lejos para nosotros, está cerca siempre y cuando el quichua esté fortalecido. Muchas gracias. Gracias.